nuestro webinar para descubrir el mercado español. Sé que la hora es un poquito difícil, vamos empezando apenas el día a las 9, poco a poco van a ir integrándose más participantes. Teníamos al día de ayer más de 70 participantes registrados. Ese es el segundo webinar que estamos organizando para darles a conocer a las empresas mexicanas y parte de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana nuevos mercados para darles oportunidad de internacionalizarse gracias a la red de la Cámara de CCI France Internacional. Me gustaría recordarles que a nivel mundial contamos con 124 cámaras francesas en 95 países. Entonces, queremos darles la oportunidad de aprovechar esta red de CCI para todos sus proyectos de internacionalización. Hoy estamos trabajando en conjunto con la CCI France España. Muchas gracias a todo el equipo, a Véronique, a Christian, a Virginie, todo el equipo que apoyó en la organización de este webinar. Nos acompañan hoy en nuestro panel a Christian Marion, el director general de la CCI France España, Véronique Oberlé, que es responsable del servicio de apoyo a empresas de la Cámara, a Benoît Neveu y Pavel Moreno, emprendedores, uno francés, Benoît y Pavel mexicano, que nos contarán su experiencia haciendo negocios en España, y a Virginie Molinier, abogada socia del bufete MIB Abogados, que tratará más los temas legales para integrar el mercado español. Entonces, ahora dejo la palabra a Cristian y pues que tengan todos un buen webinar. Y no duden en hacer todas sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas que estaremos tratando al final de la sesión. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Antes de nada, quería simplemente pensar en un poco lo que nos llega desde México. Siempre son las malas noticias, ¿no? Y lo único que hemos leído en esta prensa hoy es que va a haber un accidente en Ciudad de México. Espero que todos los que estéis aquí pues estéis bien, pero vamos, más que nada para empezar resaltando que lo único que nos llega a veces de tan lejos solamente son las malas noticias, así que empezaremos intentando, teniendo como objetivo dar algunas buenas noticias o buenos insights sobre el mercado. Como bien has dicho, simplemente para reponer un poco en situación, y me encanta que nos deis esa oportunidad y os lo agradezco a la Cámara Francesa en México, de trabajar como la red que de verdad somos, ¿no? O sea, sí que es cierto que hemos dicho que somos 124 cámaras de comercio francesa en el extranjero, con a su vez miles y miles de empresas asociadas a cada una de esas cámaras que trabajan en red. Es un poco nuestra fuerza, y el hecho de que nuestros empresarios se apoyen en estas redes pues ahí está toda la riqueza un poco de las cámaras de comercio de Francia en el extranjero. Si bien era cierto, hace 100 años, cuando nacieron las primeras cámaras, la nuestra tiene 138 años de historia, es la primera cámara de comercio francesa que se creó en el mundo. Si bien era cierto que trabajamos interconectados, ahora cada vez más, y no solamente con la oportunidad que tenemos hoy, sino con muchas herramientas que permiten que de verdad los asociados, las empresas asociadas de cada una de las cámaras puedan interconectarse con otros asociados a través de nuestras cámaras y captando el máximo de riqueza sobre el terreno, ¿no? Somos un poco la avanzadilla de empresarios franceses aquí en Barcelona, en España, y sobre nosotros yo creo que podéis contar para ayudaros en vuestra introducción. Simplemente, sí que es cierto que estamos más acostumbrados a explicar el doing business en España para franceses, ¿no? En esta sesión va a ser un poco, vamos a triangular entre Francia, España y México, y por eso pues cada uno de nosotros pues aportar un poco nuestro know-how, ¿no? Por eso hemos invitado, aparte de nosotros como cámara, tanto a una empresa asociada
que es bueno, que representa Gersini, que está aquí con nosotros, que ha trabajado con América Latina, con Francia y con España. Por tanto, yo creo que va a tener unos buenos insights. Y también dos emprendedores cruzados porque uno es francés, pero está en México y trabaja en Barcelona y trabaja en España, trabaja en Francia, y otro es mexicano, pero trabaja obviamente en México y también en Francia, ¿no? Y esa mirada cruzada casi cultural, yo creo que nos puede aportar ese complemento, aparte de los insights que les vamos a dar sobre el mercado, ¿no? Antes de pasar la palabra a Veronique, que se encargará más de hablar de la parte, digamos, más digamos, económica y oportunidades de negocio y sectores, sí que es cierto que cuando solemos hablar con empresarios franceses, les explicamos que no hay una sola España. Es decir, que la primera cosa que choca para una empresa francesa que está acostumbrada a un mercado único, muy centralizado, es que cuando llega aquí a España se da cuenta de que el mercado es bastante fraccionado de alguna manera, ¿no? En ese sentido, lo veremos más adelante en concreto, con ejemplos concretos. Desconozco si el federalismo mexicano va en este sentido o no. En todo caso, España en la práctica económica se asemeja bastante de alguna manera a un federalismo, ¿no? Y lo primero que os diría es que a veces da un poco de miedo el hecho de ese fraccionamiento del mercado, pero siempre lo veo de la manera positiva, es decir, que nos da. Aquí están divididos en 17 comunidades autónomas, 17 regiones, y nos dan 17, digamos, nuevas oportunidades de empezar con un buen pie. Si resulta que pues, en Madrid pues, resulta que el líder del sector pues, no funciona, nos quedan 16 otras comunidades que prospectar, ¿no? Por tanto, eso es una de las particularidades que más adelante veremos. Y la siguiente yo creo sería la importancia de la red, la importancia de trabajar en red, la importancia de las redes profesionales en los cuales nos enmarcamos como Cámara de Comercio, ¿no? Es importante tener una buena red de partners, una buena red de prescriptores, conocer bien el mercado, porque aún más en un país latino que funciona mucho por recomendación y bueno, en todo caso por relaciones humanas, eso nos ayudará. Una anécdota y luego seré la palabra, ¿no? Pero sí que tenía hace tiempo un becario francés que por las mañanas se compraba el periódico deportivo Marca. Él no le gustaba el fútbol y lo único que quería era poder hablar de algo con sus posibles prospects cuando hablara con ellos, ¿no? Es decir, que esa especie de intentar encontrar temas de conversación, aparte del trabajo para poder desarrollar una buena red, es importante en todos los segmentos. Particularmente, yo tengo una experiencia anterior más en el sector tecnológico, en startups. Más adelante, cuando Veronique hable quizá de la parte más tecnológica, si acaso, pues podría dar alguna pincelada o también cuando tanto Benoit como Pavel tengan algunas experiencias en ese sentido, podré pues igual aportar alguna cosa más. Pero eso es un poco sin entrar en el detalle de los sectores que están funcionando, me gustaría simplemente destacar que el sector tecnológico, las empresas startups en el ecosistema europeo, Barcelona tiene una posición importante, España tiene una posición importante, Francia también, y Barcelona se sitúa siempre pues, entre los 3-4 ciudades más importantes a nivel de cantidad de empresas, no tanto en rondas de inversión, por lo tanto en tamaño, pero sí en oportunidades, y es un excelente test para cualquier empresa innovadora. España es un país muy fácil, entre comillas, de poder testear un producto, poder hacer un test para saber si funciona o no. Y Barcelona, para hablar de Barcelona, es una ciudad muy acostumbrada a innovación que puede permitir que cualquier, digamos, innovación, por ejemplo, mexicana, pudiera ver si tiene cabida en el mercado, porque buscan siempre esa innovación constante, ¿no? Más adelante, si quieres, tendremos la ocasión de comentarlo. Retomo después con Veronique sobre otras temáticas, pero dejo que Veronique empiece con un poco digamos, la presentación más detallada del mercado.
Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Y efectivamente vamos a repasar un poco, digamos, sino cifras, más que nada ideas sobre el mercado, digamos, español que me gustaría que os llevéis después de esta presentación del webinar de hoy. No se me gira el... Bueno, aquí estoy, perdón, ¿eh? Entonces, lo que quería hacer realmente es compartir con vosotros unas ideas sobre España, cómo la vivimos y cómo la vemos nosotros o cómo la observamos desde hace ya muchos años con las empresas francesas. Creo que la primera idea que nos podríamos llevar de España, por supuesto viendo de fuera, llegando desde México, por ejemplo, es que España es un país realmente muy integrado en Europa. Eso para mí es la primera idea. Hablamos de mercado, por supuesto, pero también ya podemos hablar de política y cosas más. Pero hablando de economía, sí que España, la primera idea para mí que quería compartir es esa. Es la cuarta economía de la Unión Europea, muy integrada a los demás países de la Unión Europea, con quienes o con cuales tiene vínculos muy estrechos en cuanto a comercio, por ejemplo. Por supuesto, su primer socio de negocio es Francia, ¿no? Su primer cliente es Francia. Entonces, entrando en España o trabajando con España, es al final trabajar con Europa, y eso es muy importante. Es un país que también es muy, digamos, es un país muy dinámico, es un país que siempre ha tenido en buenas épocas, por supuesto, un buen crecimiento, porque es un país que realmente cuenta con ventajas a la hora de emprender en Europa. Es un mercado realmente business friendly, tiene a nivel de tasas o impuestos un nivel que muy aceptable en comparación, por ejemplo, con digamos, Francia o Alemania, que son países donde, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades o otros tipos de impuestos, que sean los cargos sociales o otros, es un país donde el nivel es relativamente bajo en comparación con los demás. Por ejemplo, impuestos sobre sociedades, hablamos de un 25% de impuesto, y cargas sociales sobre un sueldo, por ejemplo, una nómina aquí en España serían del 32%, cuando puede llegar en Francia, por ejemplo, al 45%. Entonces estamos en un país que realmente está integrado, pero que también tiene sus ventajas, que hace que queda como un país bastante atractivo para emprendedores y hasta empresas, digamos, de toda Europa. De hecho, la segunda idea sería esta. España es un país que cuenta con mucho atractivo para la inversión desde fuera. Es un país que recibe realmente en varias comunidades, que sea Madrid, Cataluña o otros que son menos conocidas, quizás que como Castilla y León, que recibe mucha inversión extranjera. La presencia de empresas de otras partes de Europa y del mundo realmente es importante, es antigua y realmente es muy diversificada. Contamos, por ejemplo, con 1.500 filiales de empresas francesas aquí en España, que por supuesto tienen un vínculo muy estrecho con Francia, pero que también tienen vínculos desde hace años con el mercado español. Hablamos de sectores como la agroalimentación, hablamos de sectores como la automoción, o con la química, donde realmente se nota mucha inversión francesa. Lo interesante de la inversión francesa es que también se ha cambiado durante los años en reinversión, es decir, que las empresas de fuera que no son españolas, las francesas, por ejemplo, siguen apostando para España, y eso en tiempos que pueden ser más difíciles para ellos en sus propios países. Por ejemplo, en el sector de la automoción vemos hoy cómo se lucha mucho en Francia para quedarse competitivo en sectores tal como la automoción. Mientras tanto, las filiales que tienen las grandes marcas de la automoción en España
siguen, hacer inversión en logística o en plantas para seguir, digamos, fabricar aquí algunas series de vehículos que después van a difundirse y venderse en todo el mercado europeo. Entonces, realmente España es un lugar atractivo para toda Europa y que sigue así como si no fábrica, como mínimo, como digamos, un país donde hay todavía industria y todo lo que está alrededor de la industria, por ejemplo, subcontratación, que sea industrial o de servicios o de ingeniería, etc. Entonces, esto sería la segunda idea, un país atractivo que tiene también, que cuenta con rankings, en ranking mundial, que tiene con ciudades tal como Madrid y Barcelona, que tienen puestos interesantes al lado de ciudades tal como París, Londres, Berlín, que son mucho más grandes, por supuesto, que Madrid o Barcelona. Entonces competimos, digamos, a nivel europeo e internacional de forma muy atractiva. La tercera idea que nos podríamos llevar, ya Cristian la ha comentado, y seguramente que Benoit y Pavel también la van a comentar, porque realmente cuando hablamos de España es la idea que más caracteriza, creo yo, a España. Es que España es un país de contraste, sería la tercera idea. Siendo o llegando o trabajando, colaborando en Madrid con empresas de Madrid o de Barcelona en Cataluña, o en Sevilla o en País Vasco, Valencia, no es la misma cosa. Trabajamos con regiones y digamos, con entornos económicos que son distintos. Sabemos hoy que entre Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y País Vasco, que son los 5 países, con estos 5 países llegamos casi al 60% del PIB español. Entonces, lo que quiero decir aquí es que España también es un país de contraste con una organización de comunidades que realmente aportan de forma muy distinta al PIB, y según dónde trabajo o en qué sector estoy, me puede interesar más empezando con Madrid o más empezando con Barcelona. Y me puedes creer, esa pregunta la tenemos cada día cuando nos llega una empresa francesa. ¿Por dónde empiezo? ¿Por Madrid o Barcelona? Entonces, yo creo que aquí que hay la idea sería de decirse que, bueno, hacerse cada uno su mapa y mirar un poco por dónde están los sectores y los clientes con quienes realmente quiero yo trabajar. Puede ser que en Andalucía sí hay también clientes míos, porque, por ejemplo, Andalucía no solo es turismo, también hay, por ejemplo, sectores tal como el sector aeronáutico, con empresas muy destacadas que trabajan en el programa, digamos, global europeo, a nivel europeo de la aeronáutica. Aquí sí que se puede, a veces para algunas empresas que están en este sector, tener, digamos, una parte de su mercado en esa región. También País Vasco, muy industrial, muy digamos, vinculado con la mecánica muy especializada, etcétera. Puede ser para mí o para la empresa que sea digamos, un lugar donde empezar. Cataluña quizás tendría el tejido más diverso y el tejido también más bien de pymes y de grandes empresas, donde hay la mezcla más, digamos, sutil de esas dos cosas. Entonces, la tercera idea era esa, un país de contraste. También hay que decir que España tiene algo que a mí me impacta desde hace muchos años que ya estoy aquí. Tiene realmente una resiliencia. Es un país que sabe renacer. Ya, bueno, hemos conocido crecimientos espectaculares en los años 2002-2010. Hemos conocido caídas espectaculares, también drásticas. Y otra vez hemos conocido un renacimiento muy importante y también espectacular.
Lo que quiero decir es que estamos en un momento donde, por ejemplo, efectivamente el PIB se ha caído en lo más drástico de la Unión Europea, es decir, un 11%, pero sí, y el paro, por supuesto, ha subido, son los dos gráficos que se ven por aquí. Pero también sabemos que las cifras que ya salen, que son del gobierno o del Fondo Monetario Internacional, ponen otra vez a España, sino como primero, como mínimo, como país donde la recuperación tendrá un crecimiento, un porcentaje de crecimiento por encima otra vez de algunos países europeos. Lo que quiero decir aquí es que ese país que va cayendo, que va subiendo, es un país que también sabe reinventarse. Siempre mi punto de referencia sería el 2010, el 2012, cuando la crisis era muy, muy fuerte en España. Formamos parte con los países del sur de los más malos de Europa y realmente ha sido un momento muy, muy difícil para nosotros, casi dramático. Y la España de los años 2000 se ha cambiado en una España nueva con una fuerza espectacular, por ejemplo, y un empuje muy fuerte hacia la exportación. Y es la exportación realmente. Esas empresas han sabido, por ser flexibles, adaptables y realmente por tener un entorno laboral efectivamente y también, digamos, a veces fiscal más ágil que otros países, ha sabido volver y renacer en algo que en el 2014-2016 ya estaba recuperado. Entonces, eso es importante, porque si se miran las cifras hoy, bueno, venir a España o a Europa es complicado. Pero lo que quiero decir es hoy que se van a preparar los proyectos para el año que viene o en algunos meses, ¿no? Entonces, no pensar solo en cifras, sino en esa cultura española que realmente es una cultura del renacer y del saber adaptarse a las situaciones. Bueno, además formamos parte de esos planes de transformación y de recuperación que son europeos y aquí sí que vamos a acompañar en muchos sectores que sean los de la transición ecológica, la transformación digital, las infraestructuras para hacer una cohesión social y del territorio. Así sí que vamos a aportar mucho. La Unión Europea, como a muchos países, nos va a ayudar a acelerar, digamos, esa salida de la crisis del COVID-19, ¿no? Ya se ha notado mucho durante el COVID y realmente en muchos países, no solo en España, pero otra vez España ha sido bastante, bueno, drástica. Es que cuando hay un problema, bueno, lo cortamos donde hay que cortarlo y empezamos otra vez y seguimos. Por ejemplo, hay sectores que han sabido salir muy bien de la crisis, que son los sectores, por ejemplo, de la alimentación, acelerando su digitalización, acelerando las nuevas formas de ventas online, de ponerse de un día al otro al digital, que no es fácil, pero se nota aquí como sin tener las intervenciones que tenemos a veces en Francia o Alemania o en otros países. Otra vez se nota como las empresas, repito, que son para muchas pymes, pero que tienen recursos para hacerlo, que han sabido adaptarse de forma muy, muy rápida. Entonces, país de saber renacer, esto es una cosa que tenemos que tener en mente. En cuanto a industrias y oportunidades, yo creo que hay algunos sectores donde efectivamente España es un país bueno, que se tiene que considerar. Por ejemplo, tenemos un saber hacer importante en el food, en la industria agroalimentaria, desde la producción de alimenticios que después se exportan para toda Europa realmente, hasta una producción ya de productos transformados, cada vez más, digamos, más de más calidad, de más valor añadido. Aquí tenemos una industria que se encuentra en todas partes del territorio,
está muy bien distribuida esa industria en toda España. También se refleja la presencia del food mucho en la distribución, digamos, de los alimentos y del sector agroalimentario, que se ha organizado como se organizaba hace años en Francia, una gran distribución con muchos supermercados, hipermercados y cada vez más tiendas especializadas. Entramos desde el food, digamos, del mass market, entramos cada vez más en el food del gourmet y de productos orgánicos y bios. Entonces, un sector donde todavía hay que aportar, se pueden aportar cosas, que sean por parte, digamos, de empresas que tienen innovación en los embalajes, por ejemplo, o por empresas que tienen algo que ofrecer en los procesos de fabricación o de logística, porque la logística en ese sector ya cada vez es más importante, con el crecimiento en este sector en particular del e-commerce. También tenemos, bueno, como sector que podemos destacar el sector de las energías renovables, que sea por naturaleza o por ya el programa Next Generation, que va a soportar mucho la parte, digamos, de energías renovables. Aquí, en toda, que sea de solar, que sea eólica o que sea, bueno, hasta hidráulica, en estos campos se busca realmente ingeniería, soluciones nuevas, todo lo que puede ayudar a reducir la dependencia energética de España, que es muy fuerte, porque España importa mucha energía. Entonces, es un país donde realmente hay una voluntad, digamos, de gobierno de reducir esa dependencia y de ayudar digamos, a hacer que cada vez más se use esas energías renovables. Entonces, que sea de productos, que sea de ingeniería, que sea de soluciones, que sea de IT, que también se puede relacionar con energías renovables. Aquí es un campo donde sí podemos, se puede, digamos, hacer algo en España. Como tercer sector, bueno, podría haber cogido más, pero he cogido automoción porque también es un sector que representa mucho en el PIB de España. Es el segundo mercado europeo, está dentro de los 10 mercados mundiales, España, del sector de la automoción. Lo que sí que siempre me gusta exponer ese sector porque es un sector un poco particular, es el único sector que representa casi un 10 y hasta más, 10-12% del PIB español, sin que haya ningún constructor español en el territorio español. Es decir, que es una industria realmente de la construcción de coches que está en manos de empresas extranjeras, pero sí que el tejido el tejido de suministración o digamos, de subcontratación es un tejido muy desarrollado y muy a manos de empresas europeas, pero también de muchas empresas españolas que aquí sí siguen trabajando para ese sector y que también se necesita aquí saber hacer, innovación, y trabajar a nivel de ingeniería, por ejemplo, con ideas que no solo están aquí disponibles en España. Es un sector que además tiene un crecimiento, entonces, como mínimo si lo medimos a las matriculaciones de vehículos, que es realmente el índice. Bueno, entonces, que sea food, energías renovables, automoción, hay más, hay el sector químico, hay un poco de aeronáutica, lo hemos dicho, textil, todavía. España es un tejido diversificado
pero que cada vez más, por supuesto, esos sectores industriales están vinculados con mucho más sectores, por ejemplo, sectores de servicio. Hay mucha cosa que nos entra de Francia, por ejemplo, y puede ser igual de otros mercados, en esos sectores de forma muy horizontal para digitalizar, adaptar, innovar esos sectores a la tecnología. Entonces, aquí hay mucho servicio de IT que también puede de forma muy horizontal aprovecharse para entrar en la industria. Hemos hablado de la innovación y del IT justamente, entonces quizás Cristian me ayudas un poco por aquí. Es verdad que es un sector donde ya España ha crecido mucho últimamente y ha sabido crear su ecosistema propio que hace que tenemos muchos startups, que tenemos, bueno, Barcelona y Madrid dentro de las ciudades europeas que destacan al lado de Londres, Berlín, París y otras ciudades como bueno, país donde invertir y realmente implantarse. Sí, Cristian, si me permite simplemente... Sí, sí, no, si me oís, bueno, creo que sí. No, si me permite simplemente, en relación a eso del hub europeo, la particularidad primero de este listado es que España es el único país que tiene dos ciudades metidas dentro del top 10 europeo. Eso, primero, demuestra lo que decíamos al principio de esa dicotomía, en todo caso, diferentes realidades dentro del mismo país, ¿vale? Y también demuestra el potencial que tiene. O sea, en el caso hipotético de que se unieran en un solo hub tecnológico, Barcelona y Madrid estarían, bueno, pues muy, muy bien posicionados y seguramente serían en el top 3 igual europeo. Bueno, en todo caso, adelantarían seguro a Ámsterdam. Una cosa que quería comentar sobre el sector tecnológico, a diferencia de otros ecosistemas como el americano, en el que hay una gran importancia de fondos de inversión y de capital de VCs y demás, aquí en, España, en Europa también hay, obviamente, pero hay una importancia también muy importante de la inversión que proviene de grandes empresas. Digamos que la interconexión entre grandes empresas y startups es muchísimo más evidente y la colaboración es muchísimo más evidente en Europa que no en otros ecosistemas en los que directamente hay una competencia frontal. Para decirlo con un ejemplo claro, aunque ahora actualmente Airbnb está un poco pues, tocado obviamente por la crisis, pero Airbnb no lo financió una gran empresa hotelera y aquí en Europa, al contrario, digamos que fueron contra las empresas, los grandes Big Four de la hostelería americana. Y aquí, por ejemplo, típicamente la inversión lo hubiesen encontrado al principio, cierto es, en pequeñas rondas lo hubiesen encontrado en VCs, pero luego para ir más rápido seguramente hubiesen integrado una gran empresa europea de la hostelería. Eso es una de las cosas que cambian y también digamos, el acceso un poco más reducido, en todo caso, ahora ya hablando de España, a fondos de inversión para que crezcan y eso hace que las empresas tecnológicas españolas haya menos empresas muy ultra financiadas. Eso es la primera cosa. Hay pocos unicornios, como llaman en el sector, y hace que también digamos que en todo caso en España haya poca deep tech, para entendernos, hay más grandes empresas de e-commerce, grandes marketplace y demás, no hay algunas, obviamente, pero no estaríamos hablando de un sitio donde la tecnología, pues, digamos, en Big Data y inteligencia artificial, podríamos encontrarla muchísimo más fácilmente en Londres o en París. Para acabar sobre el sector un poco tecnológico, está bueno, bastante estructurado. Aquí, por ejemplo, dice que en Barcelona 1197, la startup nunca se sabe cuántas hay, se cuentan de manera un poco raras. Aquí, por ejemplo, en Barcelona habían reivindicado en una nota de prensa hace poco 1.700, ¿vale? Bueno, en todo caso van naciendo y van desapareciendo muchísimas.
están muy estructuradas alrededor de grandes asociaciones, un poco como seguramente conoceréis una iniciativa que se llama la French Tech, que seguramente está bastante, creo que está bastante interconectada con la Cámara de Comercio francesa de México. Aquí también existe efectivamente, y la Cámara Francesa también tiene algunos links con ellos. Aquí digamos que no existe una Spanish Tech para entendernos, pero sí que existe, por ejemplo, un organismo en Barcelona que se llama Barcelona Tech City, que tiene como pretensión a aglutinar todas las iniciativas que nacen en Barcelona o se desarrollan en Barcelona. Por lo tanto, cualquier empresa o empresario tecnológico de una startup también le podría interesar estar presente en ese ecosistema que es muy activo y, digamos, intenta aglutinar, por una parte, los fondos de inversión, por otra parte, las startups, los organismos públicos y, ahí la particularidad de Europa, las grandes empresas, ¿vale? De hecho, nosotros también aquí en la Cámara hacemos ese puente entre las grandes empresas y empresas tecnológicas desde hace algunos años y nos funciona muy bien, lo que llaman esa innovación abierta, en la que hay una colaboración muy clara entre esos dos estamentos, ¿vale? Simplemente ese pequeño apunte. Te dejo seguir, Veronique. No, ya estoy casi, gracias Cristian. Por supuesto, muy interesante. Además, Cristian, me vas a ayudar para la siguiente slide porque realmente hay dos sectores digamos, de crecimiento o de cambio potencial en España que pesan, que es el sector turístico. Realmente España es el segundo país de Europa, ¿no? Para los visitantes. Tenemos 83 millones de turistas internacionales, ¿no? Y Francia como 85 o un poco más. Entonces, es un país que digamos, el porcentaje de la aportación del sector turístico al PIB español es muy importante, es un 13%, me parece que es tremendo con la crisis que tenemos. Os imagináis lo que estamos pasando, ¿no? Pero lo bueno es que nos vamos a tener que repensar totalmente el modelo y aquí sí que también van a entrar oportunidades nuevas, porque la gente no va a venir para la misma cosa, las vacaciones van a cambiar, las personas van a cambiar de idea de viajar y de hacer vacaciones, y ya se notan como en este sector también hay startups, ¿no? que se afincan, ¿no? en cosas como para ofrecer realmente experiencias de turismo más que solo hoteles o digamos bares y lo que sea. Entonces, este sector sí que me parece interesante vigilarlo y observarlo, y el que quería, para el cual quería que Cristian me diga algo, era el sector realmente de la silver economy, porque esto es mundial, pero es muy europeo, porque Europa realmente es un continente donde sí vamos a tener muchas personas mayores, y España por encima quizás de los demás. Aquí hay iniciativas que me parecen interesantes y realmente ese sector para mí es un sector de oportunidad. Y no sé, Cristian, para acabarlo, quizás una pequeña... Sí. sí, y haz la conclusión también. No, más intervenido, Gonic, claramente por mi edad avanzada en la Silver Economy. No, una experiencia en una startup justamente anterior a esa, en el que estaba efectivamente en la Silver Economy, ¿no? Es un sector, obviamente, en auge por la cantidad de personas activas y no activas que llegan a una cierta edad. España es uno de los países más envejecidos del mundo. Obviamente aparece una población que ha padecido muchísimo la crisis sanitaria en todos sus aspectos, pero básicamente dos ideas, ¿no? La primera, en ebullición de este sector. Grandes fondos de inversión americanos y franceses copan el sector de la residencia de tercera edad. Es un sector muy concentrado, en fase de una gran concentración, muy profesionalizado. Quizá algunos dirían que demasiado en un aspecto tan humano como el cuidado a las personas de tercera edad, pero en necesidad, obviamente, de un cambio totalmente de paradigma, ¿no? De no ser considerados en la prensa durante 20 años a estar en los focos
Por lo tanto, esos focos hacen que haga necesidad de fuertes inversiones tanto en tecnología, tanto en calidades y en hacer de pues, un sector en crecimiento, un sector, digamos, de vida y no de muerte, para así decirlo. Y eso me permite decirlo en, en calidad de antiguo responsable de una startup que trabaja en este sector. Y nada, no, te cedo la palabra, Leoní, que tienes más en mente los siguientes ponentes, pero para mí ya está todo. Gracias. Gracias, Cristian. No, yo para mí también lo que quería decir es que realmente son pinceladas y estamos, y eso es nuestra labor, es hablar con ustedes. Es decir, que si tenéis un proyecto realmente hablamos, porque hay mucha información, mucho consejo muy personalizado que tenemos que dar, porque... Pero bien, la idea era esa, salir de aquí con algunas pinceladas, algunas ideas y quizás pensarlo bien y volver a hablar con nosotros. Lo que me gustaría es escuchar a Pavel y a Benoit antes de escuchar a Virginie, que nos dirá cómo implantarse realmente cuando hay proyecto de hacerlo aquí en nuestro país. Pavel, ¿quién empieza? Ayer, ¿cómo lo hacemos? Empieza... Hola, buenos días. Bueno, Buenas buenos días, tardes a Benoit. los de España y buenos días a los mexicanos. Mi nombre es Benoit Neveu, soy francés. Yo estuve 6 años en España, de los cuales 1 en la Cámara de Comercio francesa, apoyando a empresas francesas a instalarse. Entonces les puedo solo invitar a que se apoyen en esta gran institución para implantarse, ya que hemos logrado hacer que empresas francesas puedan llegar a implantarse de manera profitable a futuro. Y ahorita llevo 7 años en México. Entonces voy a compartir mi presentación. Y está Pavel Moreno, que él es un mexicano que lleva 20 años ahorita en España y que ha desarrollado varios negocios. Entonces, lo primero que quiero decir hoy quizá a los mexicanos presentes es que pues obviamente yo de lo que vi desde que llegué aquí, pues son vecinos de los americanos y es un mercado, es el mercado más grande del mundo y ha sido muy fácil para ustedes de que lo primero que piensen es de implantarse en Estados Unidos y pues ha funcionado muy bien. Como decía Véronique también, pues España con Europa y México con Estados Unidos es un poco lo mismo porque hay muchas cosas que se han subcontratado en México porque el costo de la mano de obra es más barata. Entonces, por eso también México ha tenido mucho crecimiento y lo mismo hizo España desde los años 80 cuando se unió a la Unión Europea. Y para ustedes también un tema pues fácil por cultura y que piensan a veces por cercanía es América Latina, que es también donde van mucho. Al final, España no está más lejos que muchos países de América Latina y es un país que está mucho más consolidado, mucho más avanzado, no hay los problemas de tipos de cambio y también temas seguramente de implantación y aduaneros son mucho más sencillos que cuando se van a algunos países de Latinoamérica. Entonces, creo que yo de lo que he visto, las relaciones al final que hay entre México y España no son tan altas en cuanto a a las exportaciones de México para España y también las implantaciones de empresas mexicanas o de mexicanos en España no es tanto y creo que eso es algo que debería cambiar porque creo que México tiene unos talentos, tiene unos productos, tiene unas ideas, justamente más quizá de enfocadas a veces en el mercado americano que pueden funcionar muy bien en España y en el mercado europeo en general. Entonces creo que es una gran oportunidad para que ahora México vea más a España como un país de inversión para futuro. Lo que sí les vamos a compartir son algunas experiencias con Pavel. Primero, pues entender, y lo han escuchado también ahora con Cristian y con Veronique, entender la pluralidad de España. No es un país unido, bueno, de hecho lo hemos escuchado con todos los desmadres que había con Cataluña, entonces hay que entenderlo culturalmente y las 3 comunidades autónomas que conocen todos es Cataluña, País Vasco y Galicia, porque tienen también un idioma propio, son regiones muy distintas, se piensa diferente que en el resto de España, pero también Andalucía no es lo mismo que Castilla y León, pero en estas hay aparte el idioma. Si piensan también en Baleares, pues también hablan un idioma parecido al catalán y pues tienen que asimilarlo. Yo de mi experiencia empecé a trabajar en Cataluña
venía de Francia, no entendía mucho lo que era una cultura propia, una cultura regional, pero me metí en ella, no hice como buen francés, quizá que rechaza o critica todo a veces, como nos tachan, pero que a veces es cierto. Y al final me ayudó mucho. El hecho de hablar un poquito catalán, de entender su cultura, de meterme en ella, me ha abierto muchas puertas y yo les invito a que entiendan estas diferencias y que no vayan con prejuicios, porque al final también Cataluña hemos escuchado muchas cosas del independentismo. Hay que entender el porqué y hay que valorar la cultura que están tratando de defender. Es una gran región que tiene muchas cosas que aportar y lo mismo para un País Vasco o una Galicia que quizás es un poco menos conocida. Económicamente también lo han comentado, pero hay una repartición económica. Depende de lo que quieren, del proyecto que tienen. Obviamente, si tienen un proyecto industrial de fabricar un producto industrial para la automotriz, pues obviamente busquen quizá basarse más cerca quizá de los mercados que van a querer atacar, que son seguramente Cataluña y País Vasco. Si están en servicios, Madrid quizá puede ser una mejor ubicación. Si están en temas agroalimenticios, pues el sur de España puede ser mejor, ya que Andalucía es como el granjero de España y de Europa. Y socialmente, pues también, y esto como en México, los del norte no son los mismos que los del sur, es lo mismo en España, los del norte son quizá un poco más fríos, un poco más rudos, un poco más directos, los del sur un poquito más amigables, dicen que sí, pueden decir quizá que sí a todos, entiéndenlo, entienden su manera también de pensar, de trabajar. Los del norte son un poco más, trabajo más rudo, arduo. También está el clima más difícil. Si van a País Vasco, neva como 2-3 meses al año a veces y aún así ellos no paran y siguen viviendo como si nada. Entonces, entiendan esto y aparte también el tema de la inmigración. Si piensan en Cataluña, es una región que tiene una inmigración más bien de Europa y no tanto un poco de América Latina. Si piensan en Madrid, por ejemplo, es una inmigración mucho más nacional, diría, no tanto europea y sí más del sur de América Latina. Después, proyéctense, es decir, el mercado pues sí es relativamente grande, es una gran economía España, si lo vemos, después de quitar a China y a Estados Unidos, pero tienen que ser pacientes. No, las cosas puede que se den rápido, pero puede que tarden un poco. Entonces tienen que ser económicamente sólidos, prepararse también a que las cosas van a costar más. Cualquier tema de servicio, cualquier producto, hablaban del sector del cartón, pues hay cosas que quizá les van a costar el doble, el triple en España y entiendan que no es porque les quieren estafar, pero sino porque es así. El costo de la mano de obra es mucho más elevado en Europa, a veces en España hay impuestos y pues prepárenlo para su business plan y sobre todo de pensar de que pues si no funciona, no es de que quizá en 6 meses, un año que pueden estar rentables, si lo son perfecto, pero quizá es más a 2, 3, 4 años que lo tienen que hacer. Y segundo tema, como España lo pueden ver también como una puerta de entrada hacia el mercado europeo, pero con una cultura similar. Entonces eso es muy fácil para poder meter un pie a Europa y después accesar a todo el mercado, ya que ahí si hablamos de toda Europa, pues sí el mercado es igual, casi igual de grande como el mercado americano. Y ya estaría para mi testimonial. Entonces paso la palabra a Pavel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, yo les quería hablar un poco de aprovechar las similitudes y conocer las diferencias. Y para esto les voy a explicar un poco mi experiencia. Yo he llegado a España hace 3 años, 13 años, Benoit mencionaba 20. 20 son los que estoy fuera de México. Llegué a España justo en la última crisis, la del 2008. Mi misión en ese entonces fue implementar una empresa de consultoría de inteligencia de negocios, la cual ya estaba operando exitosamente en Latinoamérica y en México. No lo recomiendo, pero no teníamos ningún conocimiento ni estudio previo de cómo hacer negocios en España, porque fue una decisión abrupta. Básicamente estábamos volando de Moscú a México y hemos decidido abrir España para el mercado europeo. Hemos tenido mucha suerte porque hemos encontrado unos puntos claves que me gustaría compartirlos con vosotros.
En primer lugar, hemos encontrado partners de qué tipo administrativos que son fundamentales para establecer una buena operación y un principio de operación. También encontramos un despacho de abogados que nos daba servicios contables y fiscales, el cual estaba especializado en abrir empresas mexicanas en España. Y también es muy interesante y no menospreciar socios como cámaras de comercio, ya que nos abren puertas que no conocíamos. También creo que es importante contemplar el outsourcing de la fuerza de ventas, especialmente para la generación de leads. Nosotros encontramos a una empresa que no era 100% especialista en nuestro sector, pero que entendía el lenguaje tecnológico y sobre todo que tenía una cartera de prospectos que nos ayudaban. En cuanto a los empleados, como lo comentaba Benoit, sí, el coste de empleado es más alto en España comparado con México, pero también el costo de empleado es más barato en España comparado contra el resto de Europa. Entonces, muchas empresas europeas establecen ciertas partes operativas de sus empresas aquí en España para aprovechar la mano de obra más barata teniendo recursos calificados, y también para aprovechar que muchos europeos prefieren venirse a vivir a España por el buen clima y por la calidad de vida. Entonces hay una cartera o una cantera bastante importante de recursos que podemos aprovechar. Últimamente con el tema de la pandemia también nos hemos dado cuenta que trabajar remotamente no es tan difícil como pensábamos. Entonces aprovechen también de los recursos en México para trabajar en paralelo. Y otro punto que les quería comentar es que conozcan bien cuáles son sus guerras. Es decir, España puede ser la puerta para Europa, pero es indispensable entender el volumen de negocios que hay, y es indispensable entender, como ya han comentado, las diferencias culturales, no solamente provinciales, sino también pues de todo el continente europeo. Existen en España muchas subvenciones y también a nivel europeo de las cuales se pueden aprovechar. Son de forma accesible, ya que hay una menor burocracia comparado con México, pero claro, hay un poco mayor comparado con Francia. Y entonces es interesante que tengan socios como la Cámara, que les pueden ayudar o como las cámaras que les pueden ayudar a entender cuáles son los caminos para aplicar a estas subvenciones, que les pueden ayudar a un arranque de una empresa. Y un punto que también les quería comentar es, olvídense 100% del malinchismo. Al inicio de mi aventura en España, hablando diferencias culturales con un empresario español, me hizo un comentario que se grabó para toda mi vida. Me ha dicho, los que conquistaron México fueron tus abuelos, no los míos. Los míos siguen viviendo en España. Entonces es una interesante reflexión que nos puede ayudar a olvidar el malinchismo, y no se olviden que en México tiene una muy alta cultura en procesos tecnológicos y técnicos, posiblemente por la influencia de Estados Unidos y por el alto nivel de competencias, y muchos procesos y teorías, desde mi punto de vista, en México tienen una mejor implementación que en España, por esa cercanía con la fuente que es Estados Unidos. Y México tiene una muy alta nivel de calificación de recursos humanos que no tiene nada que envidiar de España. Y hoy en día inclusive recuerdo varias teorías y conceptos que se escuchaban en la universidad, como el design thinking, que apenas están resonando en España. México creo que somos muy fuertes en el trabajo en equipo, en los empleados en dar la última milla y en generar relaciones humanas. Eso es mi experiencia. Muchas gracias por escucharme, y si alguna vez quieren contactarme pueden pedirle los datos a los organizadores para profundizar en alguno de estos temas. No sé a quién le toca la palabra, si
si quisieran Creo que continuar. Virginie, ¿verdad? Sí, yo creo que es a mí. Sí. Hola, buenos días a todos, a todas. Yo me llamo Virginie Molinier y soy francesa y soy abogada instalada en Barcelona hace casi 20 años ahora, y antes he trabajado en el Mercosur, en Argentina y en Brasil principalmente, así que conozco un poco América Latina, aunque no mucho México, a pesar de haber ido algo de turismo, pero no de business. Entonces, bueno, mi día a día es asesorar extranjeros, es decir, no españoles, a venir a España, y principalmente a franceses y a gente de América Latina. Entonces, bueno, os voy a dar pinceladas del sistema legal español, que obviamente será muy superficial, pero es para dar una idea de lo que os podéis encontrar en España. Primera cosa es que España es un sistema de derecho civil, entonces hay muchas similitudes con lo que podéis encontrar en Brasil, en México, perdón, y entonces, bueno, es un poco el cuadro del derecho mercantil, del derecho de los negocios, es bastante similar. Entonces, voy a tratar de insistir sobre justamente las diferencias o las cosas que uno o una no puede anticipar cuando empieza a tener una relación de negocio en España. Bueno, las formas de implantarse, como ustedes lo saben bien, son varias, ¿no? De la implicación mínima a la implicación máxima, y es lo que he tratado de recoger con mis slides. Entonces, la primera es enviar productos, vender productos en España, que ahora es una cosa que dentro de los últimos 20 años se ha multiplicado y se ha ampliado mucho por la venta por Internet, ¿no? Entonces, aunque de continente a continente pueda ser más difícil por el tema del transporte, existe la venta por Internet, y entonces cuando ustedes tienen un sitio Internet y que piensan vender a empresas o a consumidores españoles, hay que saber que hay que respetar unas reglas que son, por la mayor parte, estipuladas en directivas europeas. Entonces, es una buena noticia, porque si las empresas mexicanas van a invertir a Europa, principalmente van a seguir las mismas reglas en todos los países, ¿no? Entonces, bueno, hay todo una reglamentación sobre el etiquetado, cómo se envía, cómo se presenta el producto, y también sobre las condiciones generales de contratación. Y ahí, como en todos los países, hay que distinguir muy bien si uno vende a profesionales o a consumidores. Y, por supuesto, los consumidores son mucho más protegidos, y en complemento de lo que decían Véronique y Christian, hay reglas ahí sobre los consumidores que pueden ser distintas según las comunidades autónomas, es decir, según las regiones españolas. Entonces, antes de adaptar su sitio Internet a la venta de productos en España, lo que hace la Cámara de Comercio francesa es que recomienda a sus miembros, que además tienen como un departamento especializado en la venta por Internet, en el e-commerce, en adaptar con las condiciones generales de venta que ustedes tienen para México, solo repasarla y adaptarlas al derecho español. Esa es una buena cosa por hacer antes de empezar a vender a España, para estar seguro que no se va a encontrar con temas de responsabilidades
de los consumidores o también de los clientes que son negocios en productos que ha vendido, ¿no? Y por supuesto, pero ustedes lo habrán encontrado en todas las exportaciones que harán, pues hay todo unas reglas aduaneras que tendrán que pasar los productos y que tienen que verificar antes de cualquier envío, porque, bueno, estas son cosas también que pueden dificultar el comercio internacional. Una vez que una empresa ha pasado el paso de vender sus productos, muchas veces ayuda a tener una persona en el país o varias personas, según las comunidades autónomas, unas personas que son como, digamos, el vínculo entre la empresa en México y el mercado español. Esta persona puede ser un agente comercial. Un agente comercial es como un mandatario. Entonces, el agente comercial negocia y concluye contratos de venta con sus clientes, pero él no es un distribuidor, por lo tanto no compra y vende. La compra-venta de los productos tiene lugar entre la empresa mexicana y el cliente final, que puede ser un profesional o un particular en España. Muchas veces son profesionales, ¿no? También aquí la ley de agencia comercial viene de una directiva europea, una directiva europea que ya tiene unos casi 30 años, pero que ha sido aplicada diferentemente, en diferentes maneras por los diferentes países. Entonces hay distintas reglas en Francia y en España, y lo que sí es interesante es que el agente es un profesional autónomo, no es un asalariado. Entonces él organiza su día a día y su misión de negociación y de apertura de mercado. Entonces, no es un empleado, no hay una gran responsabilidad de la empresa mexicana, pero sí, cuando el contrato se termina bajo ciertas condiciones que son mucho menos drásticas que en Francia, el agente comercial puede pedir una indemnización, que es, según la jurisprudencia española, equivalente a 1 año de comisión que él se ha ganado sobre una media de los 5 últimos años. Entonces, es una cosa que hay que pensar cuando uno ya establece su business plan y su entrada en el mercado español, que si la idea es, bueno, yo voy a tener un agente, un distribuidor, y luego constituiré mi empresa y crearé mi empresa misma, habrá que pensar que una ruptura con un distribuidor y bajo condiciones, con un agente y bajo condiciones con distribuidor puede ser costosa, y hay que incluir este precio en la estrategia, o incluir su agente en su nueva empresa, que también es una solución de asociarse con una persona local que conozca el mercado. Esto, el agente. Otra fórmula es el contrato de distribución. La diferencia principal es que el distribuidor asume el riesgo en el contrato de distribución de vender en España, porque el distribuidor va a comprar sus productos y los va a vender en el territorio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia mayoritariamente es que el distribuidor tiene su propia clientela. El agente comercial desarrolla la clientela de la empresa mexicana. El distribuidor constituye su propia clientela y compra y vende, asume el riesgo, pero también la clientela es suya. A la hora de terminar un contrato de distribución, hay una diferencia que es teórica, porque al final, en España por lo menos, no es la misma cosa en todos los países europeos, pero en España un distribuidor, por analogía y en las mismas condiciones que un agente, puede pedir una indemnización al terminar el contrato de distribución, que es también fijada por la jurisprudencia, pero que mayoritariamente es de 1 año.
Por lo tanto, en la estrategia también pensar que el distribuidor es propietario de la clientela que le pertenece y que también al resolver el contrato puede haber una indemnización a pagar y puede tener un coste, ¿no? Aquí en el slide he distinguido el contrato de distribución exclusiva, que puede ser exclusivo o no, es decir, uno puede tener un distribuidor para un territorio que sería el único distribuidor, pero también puede tener puede tener varios distribuidores, y un contrato de distribución selectiva que es más para unos distribuidores muy elegidos que son más para productos de lujos o automoción, cosas que son bastante específicas, ¿no? Entonces, la idea básica, y que los problemas cuando nos encontramos muy a menudo en términos contenciosos, es de pensar que porque no hay contrato escrito, no hay contrato. Muchas veces cuando nos encontramos con clientes que se han encontrado con un distribuidor en una feria y que han empezado a vender productos y le ha ido bien y han desarrollado una relación sin que haya nada escrito, es decir, que no hay los principios que se aplican en esta relación no están muy definidos, y por inercia, pues sigue pasando ahí, y las partes piensan que no hay contrato, pues porque no se ha firmado nada. Pues en derecho español, como en derecho francés y en muchos de los países europeos, y yo me imagino que en México también, no es porque no hay escrito que no hay contrato. Entonces se puede probar por los usos, por las maneras que han tenido las empresas, los socios comerciales de funcionar, que ha habido un contrato, y todo es mucho más difícil a la hora de probar cuáles son las reglas que se tienen que aplicar cuando no hay contrato. Entonces, si ustedes tienen la intención de desarrollar sus productos y desarrollar el mercado español y que ya han encontrado un socio comercial que les parece que puede funcionar con ustedes, pues la primera cosa es hacer un contrato escrito para definir las reglas del juego, de las reglas en que se va a desarrollar la relación comercial, para no tener malas sorpresas a posteriori. ¿Ok? Después, una vez que, bueno, que se ha introducido una empresa en el mercado con un contrato de distribución de agencia, puede llegar el momento de constituir una filial o una sucursal. La pregunta siempre de los clientes, ¿constituimos filial o sucursal? Y el falso amigo es creer que una sucursal, porque la sucursal en términos jurídicos no tiene la personalidad jurídica, no tiene personalidad jurídica, va a ser más fácil a constituir y a gestionar que una sucursal. No es cierto. No es cierto. En España, en términos de formalismo, y como lo decía Pavel, yo creo hay también una burocracia española, y se tiene que, los socios y los administradores de las empresas españolas tienen que tener, antes de constituir una sociedad, un número de identificación de extranjeros. Una vez, y esto es un requisito que existe en las sucursales y en las filiales, se tiene que ir a notaría para constituir tanto una filial que una sucursal. Se tiene que llevar una contabilidad para una sucursal como para una filial. Entonces, la diferencia práctica en términos de coste y de formalidades no es muy significativa, y sí que es significativa el hecho que una filial tenga personalidad moral, lo que significa que si por desgracia no funcionara como era previsto la introducción en el mercado español, las pérdidas de una filial se quedan en la filial, no suben en la sociedad matriz. Mientras, como la sucursal no es independiente y es una emanación en España de una sociedad mexicana, las pérdidas que puedan suceder en España, pues se deducen el resultado en México.
Eso es una diferencia fundamental. Por ello, recomendamos en 90% de los casos, excepto en sectores muy determinados como que necesitan licencia, como el sector bancario, de aseguradoras o de compañías de viajes, bueno, que son muy reglamentados, pues excepto en estos casos, no recomendamos que se constituya sucursal. ¿Ok? Hay que saber también con la pandemia que como España en términos jurídicos es muy formalista y la intervención de un notario está requerida por muchos pasos jurídicos que se van a encontrar, ahora, pues, los abogados, entre los cuales nosotros, hacemos muchos poderes, entonces hay toda una preparación anterior que se tiene que tener en cuenta en términos cronológicos también, porque lleva tiempo, porque se pueden hacer poderes ante el notario mexicano, que también se tienen que apostillar, que es un mecanismo que autentifica los documentos y ir con este poder de un notario mexicano, ir a España. Es decir, no es necesario desplazarse, a pesar de todo el formalismo, pero no desplazarse pide una organización que conlleva tiempo. Entonces hay que tenerlo en cuenta en los planes, ¿no? Si pasamos al slide siguiente, después de implantarse con una sociedad, que es lo que recomendamos, saber muy rápidamente que hay dos tipos de sociedades comerciales en España: una sociedad de responsabilidad limitada, que es la gran mayoría de las empresas españolas, y una sociedad anónima. El interés de tener una sociedad anónima que tiene un capital social mucho más elevado, de 60.000 euros mínimo, contra 3.000 euros en una sociedad de responsabilidad limitada. El interés principal es si uno de los socios o los socios quieren poder ceder más de manera más anónima sus acciones, o si la sociedad tiene plan de ser cotizada en bolsa, cosas así, que realmente son la gran minoría de las empresas y que en práctica, para temas de formalidades y para temas de funcionamiento, pues la sociedad limitada es la elección de la mayoría de muchos inversores. ¿Ok? No os voy a contar todos los bullet points que he puesto aquí porque sería mucho tiempo y los podéis leer, y cualquier pregunta contestaré. El último caso que había puesto en mis slides, que es en el próximo slide, es la compra de empresa, que esto funciona en todo el mundo, creo, de la misma manera, con una carta de intención, hacer un due diligence, es decir, una auditoría, conocer bien la empresa que uno que quiere comprar, hacer contrato de compra-venta con garantías y garantía de pasivo, es decir, que todos los pasivos que puedan existir en la empresa al día de la compra-venta sean del vendedor, y saber que en España y yo creo en Cataluña se ve mucho, pero yo creo en toda España hay un tejido de empresas familiares muy grandes. Entonces, comprar una empresa es comprar un pequeño reino, ¿no? Con su rey y con sus sujetos. Entonces hay todo una manera muy personalizada de hacer funcionar las empresas, y yo lo veo mucho porque, asesoramos a muchos, como se lo he dicho, a muchos inversores extranjeros que a veces encuentran difícil
anticipar el grado de funcionamiento, digamos, a la costumbre, ¿no? Como ha sido de toda la vida. Aquí hay una expresión que se usa mucho de toda la vida ha sido así. Entonces, en la compra de una empresa muchas veces hay un criterio psicológico muy importante y se tiene que preparar el inversor y el comprador que viene, sobre todo si viene de otro país y de otro continente, a entrar en una empresa que tiene su manera de gestionar las cosas desde hace muchos años. Entonces, siempre insistimos en que se tome el tiempo de conocer a la empresa por la auditoría, se conocer a los vendedores, porque muchas veces se pida a los vendedores un acompañamiento, ¿no?, de varios años para que ayude al comprador a gestionar la empresa o a empezar a iniciar la nueva gestión. Entonces, en este proceso, yo creo que no hay que infravalorar, toda esta negociación y esta toma de conocimiento que tiene una componente legal, seguramente, y tiene también una componente psicológica y de curiosidad, ¿no?, al otro. Yo creo que, bueno, con esto yo quiero concluir habiendo, yo creo, dado todas las perspectivas de las diferentes vías que se pueden seguir para entrar en el mercado español. Y, por supuesto, estoy abierta a todas las cuestiones que pueden tener. Muchísimas gracias, Virginie. Muchas gracias, Véronique, Pavel, Benoit, Cristian, por toda la información. Nos han solicitado, Pavel, tus datos. Entonces, si tú estás de acuerdo y nos aceptas, compartiremos tus datos de contacto con los diferentes participantes. Hay una pregunta que yo me imagino que está más enfocado para Virginie, que es: para la apertura de una empresa de servicios en España, agente de carga internacional o 3PL, ¿es más recomendable constituir una filial? Para una empresa de servicios en España, agente de carga internacional. Es una pregunta de Miguel Caballero. Miguel, ahí se encuentra en la parte del chat. Entonces, ahí la puedes, en la parte de preguntas y respuestas, perdón, ahí la puedes revisar. Ok. Agente de carga internacional. Sí. Sí, yo creo que sí, definitivamente, porque las licencias que se tendrían que solicitar y otorgar van a ser licencias españolas. Entonces, yo creo que en este sector hasta es obligatorio de tener una filial, porque yo creo que para tener, hay que tener, bueno, una licencia, y para mí, yo tendría que averiguar, pero para mí exigirán las administraciones españolas que sea una empresa de nacionalidad española. Muchas gracias, Virginie. No sé si hay otras preguntas ahí en el chat. No duden en los últimos minutos antes de cerrar la sesión. A lo mejor recordar, y seguramente aquí Véronique podrá complementar, pero para cualquier proyecto que pudieran tener, tanto de prospección del mercado español o de algún proyecto para crear la filial, la Cámara les puede apoyar como pues alguna misión comercial para buscar clientes, distribuidores, pero también estudiar el potencial de su producto o servicio en el mercado, y también apoyarlo en todas las etapas de creación de filial, ¿no? No sé, Véronique, si quieres, para concluir esta parte, comentar en los diferentes servicios que puede ofrecer la Cámara a las diferentes empresas. Bueno, gracias. Nada más que decir que, bueno, estamos realmente siempre trabajando a medida, ¿no? Porque cada proyecto tiene lo suyo. Entonces, donde tenemos más valor, y también con nuestros socios, como Virginie, por ejemplo, como experta en derecho mercantil y más de España,
y Francia, ¿no? A recordar eso, porque nuestros socios siempre tienen ambos lados, ¿no? O muchos de ellos, como mismo. Lo que nos interesa es dar el valor máximo cuando, al analizar el proyecto realmente. Después tenemos unos servicios, digamos, muy comunes, como los tenéis vosotros también en la Cámara de Franco-Mexicana, ¿no? Entonces, donde realmente aportamos es escuchar y aconsejar, digamos, los pasos para entrar en el mercado. Pero realmente cada proyecto tiene lo suyo y pasamos mucho tiempo antes de hacer una oferta. No se trata de decir, bueno, ya aquí hacemos un estudio, aquí buscamos un distribuidor, aquí vamos por buscar un partner. Cada vez menos le gusta esto a las empresas y lo entiendo. Cada vez más estamos valorando, digamos, de cara a cara, en digital de momento, un proyecto, y aquí damos respuestas. A veces somos nosotros que podemos tratar, a veces son nuestros expertos, depende realmente. Y por eso estamos, ¿no? Escuchar y dar realmente el consejo que va a permitir la implantación de forma comercial o de forma más de sociedad en España. Pero siempre vamos muy bien acompañados, que sea por nuestros amigos, aquí como Pavel y Benoit, y también por nuestros amigos y socios como Virginie y los expertos más que tenemos, ¿no? Por mi parte sería eso, y proponer compartir la presentación, por supuesto, y quedar con nuestros datos a disposición por mail o por teléfono, lo que sea, y donde puede tener interés vuestras empresas socias, ¿no? Muchas gracias, Verónica. Creo que Pavel quiere intervenir. Levantó la mano. Estás en mute, Pavel. Tecnología. Agradecerles a todos y agradecerles la invitación. Y yo quería recalcar el punto que acaba de mencionar Verónica, de que mi experiencia en trabajar con las cámaras, no esperen que las cámaras les van a hacer el trabajo, sino es un partner que tienen que trabajar colaborativamente los dos juntos para lograr los objetivos. No es nada más hacia un lado, sino tienen que ser hacia los dos lados para que funcione la relación. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchos buenos comentarios ahí en el chat, de muy buena presentación, muy buenos panelistas, compartir tanto con expertos en temas legal, pero también con el equipo de la Cámara, y también tener toda la visión de un emprendedor francés que ahora está en México, de un emprendedor mexicano que está en España. Eso es como muy valioso. Entonces, bueno, ya hemos estado perdiendo algunos participantes. Es inicio de día en México. Yo creo que todos andan con muchos compromisos. Nosotros, para todos los participantes que se encuentran, que se han registrado, compartiremos la presentación que amablemente nos compartirá la CCI France España, y los datos de los panelistas para cualquier información o servicio que requieren con nuestros compañeros de España. Los pueden contactar. Sí, confirmo, Raimundo, les haremos llegar la presentación por correo y los contactos de los diferentes panelistas. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes, Verónica, Virginie, Pavel, Benoit, Christian, por su participación, por estar con nosotros esta mañana, y pues a todos por haber estado, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bonita tarde a España y un bonito inicio de día para los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.